posible, pastor, vamos a tratar. Vamos a tratar. Vamos a orar primero para que el Señor me utilice. Muchas gracias, Padre, que estás en los cielos. En este momento estoy invocando tu nombre, Padre Santo. Yo te pido que a través del Espíritu Santo, Señor, la palabra pueda salir con denuedo y pueda salir, Señor, sin falsedades y solamente la verdad, que es tu palabra, Padre Santo. Que no le demos interpretación humana a esto, sino meramente la que tú quieres, la que el Espíritu acomoda a lo espiritual. Señor Jesús, te lo pido en tu nombre. Yo sé que tú vives y reinas. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿En cuál nos quedamos, hermana pastora? La semana pasada. ¿Finalizamos el 2? ¿No? ¿O no? No, quedamos como en 2.8. En el 2.8. Perfecto, perfecto. Segunda de Pedro 2.8. Sí, dice así, ¿verdad? Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a leer algunos versículos corridos, como siempre lo hago, y después vamos versículo por versículo, ¿verdad? Dice así la palabra de Dios. Porque esto es justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero esto, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Lo dejamos hasta ahí, pastor, Sí, mientras tanto. sí. A ver hasta dónde alcanza, ¿verdad? Por el tiempo. Vamos a... ¿Cuál fue el último verso que dice? El 16, ¿verdad? Leí del 8 al 16. Si vamos entonces versículo por versículo y lo vamos a hacer en el nombre de Jesús lo mejor que podamos, ¿verdad que sí? Dice esto. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿De quién está hablando ahí? Pregunta. De Lot. De Lot. Está hablando de Lot. Porque la escritura anterior viene ya, habla del juicio que pasó en Sodoma y Gomorra. Y entonces la pregunta que acabo de hacer, él acaba de decirlo, está hablando de Lot. Y mire que la Biblia lo llama justo. La Biblia lo llama justo. Lo dejamos ahí. Si la Biblia lo llama justo, ¿qué uno va a hacer? Hermano, ¿usted cree que no es justo? Él. No, usted se lo da por ahí. Bueno, humanamente, viéndolo a los humanos, pero yo no soy Dios, yo soy un ser humano, ¿verdad? Yo creo que en ese lugar él se contaminó, él y sus hijos y su mujer se contaminaron de la corrupción que había ahí, y que fue salvo por el justo Abraham, porque quien intercedió fue Abraham. Cuando preguntaba si hay 10, si hay 50, si hay 40, si hay... Hasta que llegó ¿a cuánto? ¿A 5? ¿Cuántos eran ellos, pastor? 4 eran. Llegó a 5 cuando eran.
Eran cuatro. A 4 porque se salvaron. Bueno, se salvaron 3. La mujer estaba, ya tú sabes, contaminada. Pero la Biblia dice que Él es justo y uno no puede rebatir eso. ¿Verdad? Dice, ¿sabe el Señor, el versículo 9, si tienen alguna otra opinión del 8? Sí, porque él era justo porque era el sobrino de Abraham y Abraham era amigo de Jehová. Entonces él era justo, porque se había contaminado, pero la justicia de su tío Abraham fue que lo justificó a él. No, vamos a ver qué dice. Aplicándolo a nosotros dice que ¿quién es el justo? Es el que quede justificado por la fe de Jesús. Hablando ahora. O sea, nosotros somos justos porque nos identificamos con la fe de Jesús. Claro. En el tiempo de Abraham y de Lot, Lot se identificaba con Dios, tenía temor de Dios, a diferencia de los malvados. Aunque si bien estaba un poco descuidado para haberse envuelto en la cosa de Sodoma. Pero la Biblia es más justo, Pedro, para la creación del Espíritu Santo, es que sí que es justo. Un justo afligido, un justo descuidado. Vamos a llamarlo así. Sí, un justo. Fíjense, ¿verdad? No estamos meramente analizando la vida de Job, pero es es un estudio bíblico. Realmente, ¿verdad? Él vivía en una ciudad, pastor, lleno de contaminación, como la que vivimos hoy nosotros en día, ¿verdad que sí? Pero si él tomó vino con sus hijas, quiere decir que él tenía costumbre de tomar vino, porque nadie de la noche a la mañana toma vino así por así. Él tomó vino junto con quién? Con sus hijas. Sí, hermano, pero había una costumbre de beber vino. Sí, no era pecado beber vino. No, mira, no, es algo que yo... No, yo... Es una costumbre. La tierra bíblica es normal. Sí, yo no quería comentar esto, ¿verdad? Es un incidente que pasó producto del alcohol en la República Dominicana, donde un militar de alto rango, de él no se dice que estaba borracho, pero se presume. Pero del muerto, porque el militar que era de la Dirección Nacional de Control de Drogas tiene un altercado con una persona que estaban comprando hot dog a alta hora de la noche, y la otra persona dice que lo agalleteó a él, ¿verdad? Le hizo una provocación. Pero eso, yo no estoy justificando que él lo haya matado, aunque fue producto de un momento bien difícil. Yo no tengo los elementos de juicio. Lo que te quiero decir es que muchas veces beber no es malo, pero perder la cabeza sí. Porque Lot también perdió la cabeza y de ahí salieron los moabitas, de esa relación incestuosa. Vamos con el versículo 9. Dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Ok, ¿sabe librar el Señor a quién? A los piadosos. ¿Qué se entiende por piadoso? Porque es estudio bíblico, ¿verdad? ¿Qué entendemos por piadoso? Es una pregunta que estamos haciendo. ¿Quién levantando la mano? ¿Qué se entiende? Porque si no el texto no se entiende lo que estamos diciendo. ¿Qué es piadoso? Bueno, hermano, esa palabra viene del verbo. ¿Cuál es el verbo? Piadoso. Viene de la piedad, viene del amor. Viene del amor, entonces, los que tienen amor. Viene del amor. Usted quería levantar la mano, ¿verdad que sí, Isidro? No. ¿Pueden participar? ¿Todos podemos participar acá? Sí. Algo parecido a lo que digo, que piadoso yo entiendo aquella persona que se conduele por el otro en el momento de alguien que se cae y va a ayudarle. Eso tuvo piedad. Que obra con piedad, sí. Yo diría que piedad es cuando uno le tiene piedad a otra persona, cuando uno es incapaz de hacerle algo malo a esa persona, porque como que le tiene una consideración, algo así, una piedad. Aunque esa persona sea mala con uno tiene piedad con esa persona. Amén. Hermano, yo no quería esta parte, pero quiero decirla. Yo estaba viendo un video que me sacó las lágrimas. Esta muchacha está vendiendo cositas en la calle. Yo quiero hacer eso. Y este hombre se la animó y dijo, ¿cuánto pasa el día? Digo, no, ¿cuántos soles? No sé. Y él le dio el dinero que ella hacía. Y cuando ya fue a darle las cosas, dice, no, mami, quédate con eso. Hermano, esa muchacha empezó a propiedad.
Compasión. Le compró todito lo que tenía en el día entero. Yo empecé a llorar, hermano. Me tocó eso. Yo digo, Señor, eso yo quiero hacerlo con alguien. Eso tiene que Pero no va a poner. darle gloria, no va a darle gloria. Claro, claro. Pero quiero tener compasión. Esa muchita no pudo llorar. Yo pensé, ahora cabeza no pudo llorar. No pudo decirle nada más. Eso es compasión. Y Dios nos exige a que tengamos compasión, no solamente por nosotros, sino con el pecador también. Es la piedad, pastor, también parte del fruto del Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? Sí. Eso no es que nace solamente del corazón porque yo quiero, sino que el Espíritu lo tiene que poner. Ahora dice que el Señor sabe librar de tentación a los piadosos. Si uno obra con piedad, entonces el Señor nos va a librar ¿de qué? De tentación. Que es difícil eso, pastor. Las tentaciones son difíciles. No se cree que las tentaciones son un fly al queche. Las tentaciones son difíciles, pero el Señor sabe observar, sabe librar. Dice más, dice, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Qué es eso? ¿Qué entendemos con esa última parte de ese versículo? Que el Señor sabe reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Ese es el verso qué? Es el mismo verso 9, la última parte. Sí. Estamos aprendiendo un poquitito más. ¿Por qué dice para el día del juicio? ¿Por qué no se le hace juicio en ese momento, pastor? Una pregunta. Sí. O el mismo Tato podría contestar. Sí, hermano, dice que Dios tiene reservado. En otra palabra, Dios lo deja tranquilo. Eso es reservado, lo deja quieto para el día que va a haber el juicio. Porque todo hombre pecador, ustedes no vamos a pasar por el juicio. Nosotros no vamos a pasar por el juicio. No. Dice Romanos 12, justificado por la fe. Y Nosotros somos justificados ya. Romanos 8.1 dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria a Dios, sí. Sí, pero hermano, mire, eso dice ahí de reservado. Y eso lo vemos. Mire lo que vemos cosas que pasan en la iglesia, por ejemplo, porque la gente manda en la iglesia a veces. Como que Dios no hace nada. Dios lo tiene reservado. Y en el mundo vemos gente que roba, que mata, y como que Dios no se mete. No, Dios no se mete. Dios lo tiene reservado para ese día. Todo el que haga lo malo le va a dar cuenta a Dios, tarde o temprano. Así es. Dice además de eso que la paciencia y longanimidad de Dios es para que procedamos a ¿qué? Al arrepentimiento. No es que Dios tiene un banco de ira para destruir a las personas. No es eso lo que la Biblia está diciendo. No nos confundamos. Recuérdense, paciencia y longanimidad de Dios para que nosotros procedamos a que el arrepentimiento. Dios quiere que todo el mundo se salve. Esa es la gran verdad, pero no todos proceden así. Sí. Vemos al salmista Asa. Él vio lo malvado, pero después comprendió que venía un juicio para ellos. Que Dios lo tenía ahí y veía que ellos prosperaban y decía, pero mira, ellos prosperan y hacían todo sin piedades. Hasta que entrando en el lugar. Y comprendió que venía un juicio para ellos. Eso es así. Igual que Abacú también. Sí. Dice, no te enojes cuando el pecador progrese. ¿Progrese? No te enojes, sí. No te enojes o no tenga envidia. Cuando el pecador progrese, porque todo tiene su tiempo. Amén. Sí, porque este verso habla bien claramente que Dios tiene reservado aquello al iniquo, aquella persona que hace muchas cosas que a Dios no le agrada y maldad. El Señor lo tiene reservado. Y en esa reservada que el Señor tiene, como dice, que deje que la cizaña crezca junto con el trigo, que de la cizaña se encarga Dios. Así Se es. encarga Dios de la cizaña. Claro. O sea, nosotros no somos quien para encargarnos de ellos. No, hay que dejar la venganza en la mano del Señor. Amén. Y si ellos en ese intervalo se arrepienten, bueno, pueden ser perdonados. Mira, todo esto, eso es la verdad. Porque Dios le da tiempo al hombre para que se arrepienta, porque que se Es vuelva. verdad, es verdad, hermano. Todos estos versículos están cargados de, básicamente, de juicio, por así decirlo. Sí.
Porque a quienes que Pedro le estaba escribiendo son a personas cristianas como usted, como yo, diciéndole, fíjense, pueden meterse personas con falsa doctrina, pueden haber personas con apariencia de que son mansitos, pero las cosas no son así. Entonces le está exhortando en estos versículos, dice el 10, oye, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne, Romanos 1:8, que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Y mira, yo quiero, antes de que ustedes tengan la intervención acá, hacer un comentario. Dice que nosotros, los cristianos, escuchen esto, lo que dice la palabra, debemos llevar cautivo todo pensamiento a los pies a la obediencia de Cristo. Todos los pensamientos, ¿qué es lo que hay que llevarlo? Cautivo. La palabra cautivo, ¿qué es, pastor? Preso. Pero no es que tú no vas a tener el pensamiento, sino que si te viene el pensamiento porque te dice pensamiento. Si no son pensamientos porque tú no lo has pensado. Es decir, que te van a pasar por la mente, pero no te embriaguen ellos, sino que tú lo llevas cautivo. Tú lo reconociste una vez vinieron esos pensamientos. Y lo que hay que someterlo a la obediencia. Señor, somete esto a los pies del Señor Jesús. No sé si me comprende lo que trato de decir, pastor. Es así, ¿verdad? Sí, claro, porque de los malos pensamientos sale el pecado. Y ahí es que vienen. Ellos hay que, cuando usted le llega un pensamiento malo a su mente, sea contra el hermano o de lo que sea que le llegue, de una vez recapacite y pedirle a Dios. No lo acaricie. Hay ¿sí? que someterlo hay que someter nuestra mente a la mente de Cristo. Arrestarlo, dice. ¿Cómo es? Cautivo, ¿qué es? Arrestarlo, arréstelo. Son pensamientos que hay que arrestarlo. Hay que atarlo. Sí, pastor. Es que el pecado se origina en el pensamiento, en la mente. En la mente. Entonces hay una frase que dice que no podemos impedir que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que se asienten y que hagan un nido. Eso. Entonces nosotros debemos todo un pensamiento maligno, cambiarlo por un pensamiento de la palabra, sustituirlo, quitarlo y poner, como dice Filipenses 4, en lo que es bueno, lo que edifica, lo que trae buen nombre, en esto pensar. Exactamente. Dice, él habla mayormente a aquellos que siguiendo la carne, eso es lo que estamos hablando, que se sigue la carne, ¿verdad? Porque, y dice más, dice, andan en concupiscencia, en que en pensamiento, pastor, y no, la concupiscencia no son buenos esos pensamientos. La concupiscencia son, la hermana vino hoy con una falda corta. Sí, pues vamos a hablar lo que es, pastor, esto es un estudio. Ay, fulano me lo hizo, pero me la voy a vengar. Eso son concupiscencias que ya uno está imaginando en su mente y cosas semejantes a estas. Pero también habla de inmundicia. Inmundicia es lo mismo que acabo de mencionar ahora. Inmundicia, ¿qué es lo que es inmundo? Lo que es sucio. Sucio, sí. ¿Usted quería decir algo, hermano Isidro? Sí, no. Respecto al mismo Sí. tema, lo que está explicando. Serio, fornicación, Porque uniendo ese punto y subiendo un chingo atrás, donde dice que aquellos que siguiendo la carne andan en Concupiscencia. es inmundicia. Entonces, al seguir la carne, ahí no hay inmundicia. Claro. Inmundicia, andar por el mundo buscando lo que no se debe buscar, haciendo lo que no hay que hacer, por la carne. Por la Está carne. cometiendo pecado por la carne. Por la carne, que eso es lo más triste, pastor. Yo creo Mira, que nadie va a ser salvo mientras tenemos carne. únicamente por el Señor Jesús, y gracias le damos, porque de otra manera Pablo tuvo la misma guerra espiritual. Miserable de mí. Él decía, lo que quiero hacer, no lo hago. Mas lo que debo, eso no hago tampoco. Es decir que tenemos que tener en cuenta estas cosas, ¿verdad? Dice más, miren, dice, y desprecian el señorío. Yo creo que hablé de eso, pero si quieren lo reiteramos, que lo acabo de decir.
Pastor, ¿por qué dice que desprecian el señorío? ¿Qué verso es ese? Ese estamos en el 10, ¿verdad? Dice que se van en la concupiscencia en su inmundicia y desprecian el señorío. ¿Qué es esto? Primer pastor diga algo, yo creo que Sí. Siguiendo el contexto, recuerden que esto es habla a todos los creyentes, pero está dirigido la exhortación a los falsos maestros. Exactamente. Los falsos maestros que no se sujetan al señorío de Cristo, no se sujetan a la palabra, sino que hacen lo que ellos quieren conforme a su propia concupiscencia. Usan la palabra muchas veces malmente para su propio beneficio. Para su propia Torcida. concupiscencia. Exactamente. Por eso ahí tuvimos con tantas personas que, escudado de la palabra, cometen muchas injusticias, muchos fraudes, muchas atrocidades y hablan predicando la palabra supuestamente. Y blasfeman. Correcto. Blasfeman, pastor, con su Pero no se sujeten al señorío de Cristo y a la palabra, hacen lo que ellos quieren hacer. Por eso le están reservando, como dijo el anterior, el castigo de condenación. Gloria a Si Dios. no se arrepienten, por supuesto. Mira cómo él le llama más. Yo sé, Tato, ¿usted quería decir algo? no, el pastor ya aclaró eso ahí. Ah, bueno. Oye cómo Pedro le llama a ese tipo de maestros, pastor, y esas personas que enseñan mal, él le llama atrevidos y contumaces. La palabra contumaz es, si alguien, rebeldía, un rebelde, un contumaz. Él le llama atrevido primero. Es una palabra fuerte, pastor. Usted es un atrevido, decirle a una persona en su cara. Es una palabra dura, pero estas personas que tuercen la palabra de Dios son más que atrevidos, pastor. Son hasta sinvergüenza, yo diría. ¿Verdad que sí? ¿Cabe? Si son atrevidos, pues, ¿verdad que sí? Dice, no temen decir mal de las potestades superiores. Es decir, que ellos hablan mal de quién, pastor. de todo el mundo. De las potestades ¿qué? Espirituales. Superiores. Wow. Que eso es peor. También que murió. Totalmente. Que murió, hablan de así. Totalmente, pastor. Esta gente sigue en la carne, ¿verdad que sí? Totalmente. Sí. Vamos a leer el... No, pastor. Y están dentro y están dentro. O sea, que no son gente de afuera. Son gente que están de la iglesia. Sí, no, hay gente que tú se lo puedes mostrar con los textos bíblicos, la verdad, y no lo quieren aceptar y hacen así, mira, inclusive las manos baten, dice la Biblia, que baten las manos, sí, hacen así, De desprecio. sí, de desprecio. Versículo 11, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pastor, pero es verdad que el ser humano es malo, ¿verdad? Somos terriblemente malos. Todos tenemos que reconocerlo, pastor. Como decía el publicano, sé propicio de mí que soy pecador. Sí. El 12, no creo que haya que quedado mucho en que los ángeles, porque los ángeles sabemos que ellos no. Estamos hablando de los ángeles buenos, porque los otros se convirtieron en ¿qué? Esos ángeles malos. En demonios. Los ángeles malos son demonios. Dice, pero estos siguen hablando de esa misma persona, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Si yo no puedo hacer un comentario sin mencionar el nombre, porque yo estoy grabando. Yo estuve viendo una entrevista blasfema, tuve que quitarla hasta el final, porque invitan a un pastor grande, con nombre, y a otra persona que con carta, con baraja, se ha hecho famoso y esa cosa, ganando dinero. Y esa persona hablaba de la Biblia, pastor, con injuria. Ay, yo no veo eso. No, yo lo tuve que quitar, pastor. Me reservo el nombre porque es conocido en las redes sociales y no es bueno hacerlo. Después, cuando yo deje de grabar, si alguien me pregunta, yo solo digo quién es, pero son gente que pronuncian. Oye lo que dice acá. Oye, dice, pero estos
hablando mal de cosas que no entienden, ¿Qué es lo que no entienden? La palabra no entiende. La palabra no entienden. Como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Yo no sé si ellos se darán cuenta, pastor, que están perdidos, ¿no? ¿O sí? Muchas veces ellos saben que están errados, pero por el lucro y por sus propios beneficios, por lo que los tenta, que no quieren las cosas torcer. El orgullo también. Claro, el orgullo. Hermano, dice la Biblia que el diablo le enterneció el entendimiento para que el evangelio no le resplandezca. O sea, eso es una palabra tremenda. Pues yo Ahí está. lo voy a poner un poco más profundo el estudio ahora. Muchas religiones, a excepción de esta, la demás no la conozco, creen que estamos en el viejo pacto. Creen que nos salvamos por las obras. Señor, reprenda eso. En el nombre de Jesús. Poner un día en particular. Comida. Dice que nadie os juzgue por bebida, ni por comida, ni por día de reposo. Lo dice claro la Biblia. Nadie lo juzgue. La salvación es única y exclusivamente en Jesucristo. Por fe, por gracia. Perdón, me interrumpo, mira. Eso, el falso maestro, hay muchas facetas. Esa es una, sofisticada, pero eso no son falsos maestros. Pues están enseñando lo que no enseñan en contra de lo que dice la palabra. Mire, de la gracia. guardar los mandamientos. Yo sé que usted tiene la mano levantada, pero él solo dándole seguimiento a lo que el pastor está diciendo. Guardar y obedecer, pastor, lo que dice la Biblia, nada de malo tiene, pero no pretenda que por eso tú te vas a salvar. No es por obra para que nadie se gloríe. Aquí estamos claros en eso, ¿verdad, pastor? Es un estudio profundo lo que estamos haciendo acá. Entendiendo eso, pastor, estamos en un nuevo pacto, bajo mejores promesas. Eso hay que decirlo. No el viejo pacto que se escribió en tabla de piedra. Así dice la Biblia. Gloria a Dios. Pero, aparte del milagro, sí. Perdón, milagro. Ajá, perdone. Nosotros en la oración de la mañana, una hermana me dijo a mí, estaba cantando el coro, ven Espíritu Divino. Y después ya, como que quería, ella me paró un poco y me dice, hermana, usted no debe de, a mí me dijo una hermana que oramos allá en el hospital donde yo trabajo, que mi hermano está cantando coro de la divinidad de las tres divinas personas, Padre y Espíritu Santo. Yo dije, le digo yo, hermana, ¿usted sabe lo que está pasando ahí? Que usted está orando en el hospital como una falso maestro, como un falso profeta, así a sí mismo. Téngase mucho cuidado para que no se engañen. Y si usted se pone igual que ella, pues ya usted sabe, porque donde no está el Padre y el Espíritu Santo, no está nada. No está nadie. No está nadie. Eso es falso, maestro. Muchas veces aquí lo va a mencionar por el mismo lucro de Balaán. Lo va a mencionar eso. Porque déjeme decirle algo, yo creo que lo más trágico para cualquier enseñador, para cualquier pastor, trágico, me refiero trágico, es conociendo la verdad y callártela, conociendo la verdad e ignorarla, conociendo la verdad y sí, eso dice, pero esto va a perjudicar a la feligresía. La palabra nunca puede perjudicar a la feligresía si se dice con amor. ¿Usted entiende esto? ¿Entendemos lo que estamos hablando? Gloria a Dios. Al 13 nos mudamos, ¿verdad que sí? A no ser que alguien quiera agregarle algo al 12, pastor, ¿no? El 13 dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Mira lo que hacen. Esto son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Los errores que está claro la Biblia, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo que hacen, pastor? Eso es parte del cuerpo de Cristo, lo que está hablando. Son miembros de la iglesia, aquellos. Pero, pastor, mira, se recrean en sus errores. Sí. Se recrean, se deleitan. Hay un espíritu ahí de error, pastor, ¿verdad que sí? De confusión. Porque la palabra dice que Dios no nos dio espíritu de confusión, sino de ¿qué? De poder.
¿Tú entiendes? De dominio propio. Amén, gloria a Dios. ¿Hay algo que decir en estos deleites que se gozan ellos? Sí. Bueno, yo a mi modo de entender ese poco que usted dijo ahí, que ese tipo de persona tiende a estar confundido. Yo diría que posiblemente no. Que se regocijan agarrándose de la palabra o basándose en la palabra, explicando la palabra falsa. Por ejemplo, ese pastor que está en juicio ahora, el multimillonario que tiene preso ahí, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? Es un ejemplo típico. Gastón Joaquín. Entonces se vanagloriaba y quería su vida a su manera, así como usted se puso para decirlo, con su comodidad y con sus millones. Ese es un falso, por lo que hablamos ahorita. Por lucro, aquí dice, por lucro. Y sus errores y sus deleites. Pero Ese no es inconsciente. Ese está muy consciente. Sí, lo que pasa es que esas personas dice que el espíritu que obra en el mundo, pastor, porque es que se meten dentro de la iglesia, pastor. Es que se disfrazan de ovejita con palabras bien escogidas, pero me glorío yo en la cruz de Cristo, como dice el apóstol Pablo. Nadie que y yo lo digo de esta manera, así como el mismo Pablo lo dice, que nadie me venga a mí con cosas, pastor, porque yo tengo las marcas de Cristo, dice el apóstol Pablo. Es decir, que esta persona, pastor, muchas veces hacen, tú sabes, que negocio, hacen cosas dentro de la casa de Dios. Sí. Fíjate, volviendo al caso de Nazón, señor hermano acá, él se declaró culpable. Ajá. Se declaró culpable porque se ve que era culpable. Y la feligresía sigue, te sigue. Y después de declararse culpable, está dando un discurso desde la cárcel como para conmover a las masas, sabiendo que es culpable. Y da un discurso como para tratar de justificarse y convencer, pero se declaró culpable. Entonces está diciendo que un falso maestro es un adúltero, que es un fornicario, que es un violador de niñas, es un falsante. Y entonces sigue un montón de personas ahí. Caifás caía en esa misma categoría. Claro. Era por dinero, porque ellos tenían la vaquita y la ovejita que vendían ahí afuera y el corbán que tenían, que eran cosas que Dios no puso eso, pastor, nada de eso. Oigan lo que dicen esto, ¿con qué lo comparan? Levanta la mano. Oh, sí, perdón, hermano. No, que iba a combinar de cosas porque me dio como un poquillo, no decir. Que ese señor, ese pastor al que nos estamos refiriendo, que está preso, y otro más, y mucho más que han habido, tienen ese genio para dominar a esa comunidad tan grande con la mentira y mantenerlo durante años. Es porque tienen aquí un coeficiente bien alto y bien potente. ¿Pero por qué lo tienen? Porque somos hechos a semejanza de nuestro Padre, que es un poder. El hombre es un poder, pero entonces lo usa a su conveniencia. Lo usa mal. Mira, del enemigo dice que él es astuto, no sabio. Sabio es el Señor Jesucristo. Él es astuto. Y eso es astucia, eso no es sabiduría. Pastor, porque la sabiduría de esas personas, que primeramente es diabólica, animal, y la tercera es carnal, esa es la palabra, Y aquí está hablando, en principio, cuando ellos dicen, él se expresa acá, que estas personas siguen la injusticia de la carne, todos los deseos de la carne, ¿verdad? Vamos al 14, oye, cómo tienen los ojos. Tienen los ojos llenos de adulterio, primero. No se sacian de pecar. Segundo, seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Oiga, tienen los ojos llenos de adulterio, primero. ¿Andan buscando, pastor? ¿Verdad? ¿Qué es lo que andan buscando? Los ojos llenos de adulterio. Lleno y lleno, están en mitad, lleno. Llenecito completamente. Segundo,
no se sacian de pecar. Eso es mañana, tarde y noche que están ahí. Otra, seducen a las almas inconstantes, los que son bien flojitos en la fe. Ay, muchacho, líbrate de eso. Libra el Señor, que nos libre el Señor. Por eso son importantes los estudios, participar de ellos para que no sea usted un alma inconstante. Sí. Esa seducida por un falso maestro, por un falso error. Por eso hago el hincapié los domingos acá en que no se deje de mencionar durante el itinerario que se anuncia los miércoles, porque los miércoles, ¿qué es lo que nos vamos? Es a la profundidad de las escrituras para poder crecer en el espíritu. Sí, hermano. Eso que dio el pastor ahora es muy importante venir aquí y saber algo. A colombiano. Me acuerdo de que un hindú me dice, Ricardo, ¿sabes una cosa? Que mi Biblia aprueba la Biblia tuya, me dijo. El Holy Ghost. Yo le dije, yo tengo para ti mala noticia, papá. Porque la mía no aprueba la tuya. Porque dice la Biblia en Apocalipsis, dice la Apocalipsis que lo que está escrito, que el que le añade a esta palabra le añadirán las plagas de Génesis, bueno, allá no saben Génesis, y el que le quitare será quitado del reino de los cielos. No es otro libro. No lo hay. Aún no, pues se fue en ningún. En el 15 dicen que estas personas han dejado el camino recto. ¿Cuál camino es ese? La palabra. Camino de la verdad. Camino de la verdad. ¿Que el camino de quién? De Jesucristo. Ese. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Yo soy el camino La La verdad. verdad y la vida. Nadie viene Y al nadie. Padre. Pastor, lo dejaron a ellos. Muchos de estos tal vez también practicaban todavía la circuncisión, pastor. Porque recuerde que Pedro le predicaba a quién, a los judíos era. Sí, ¿verdad? Dice que han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Vamos a decir quién era este Balaán, hijo de Beor, ¿verdad? Número 22. ¿Cómo buscar? En número 22 hay una historia de que este era un vidente, este era un profeta, vidente, profeta, pero él por lucro enseñó a pecar a los hijos de Israel. Quería. Le pagaron para que lo maldicieran. Sí, y no lo pudo maldecir, pero le dio el secreto por lucro para que ellos fornicaran con las Otra estrategia. con las moabitas, era pastor, y con esos pueblos idólatras, enseñarlo a el camino incorrecto. Ese fue Baal, hijo de que de Beor, aquí se dice, ¿verdad? Era terriblemente, y oye, Dios le hablaba a él, créanlo, lo que pasa es que él era cabeza dura, un cabezón, era un cabezón. Hermano pastor, como él era un profeta, este lo compró y entonces lo que no sabían, ok, dame, quiero explicarme bien, porque, wow, se me fue el hilo, sí, se me fue el hilo porque lo buscaron a él. Porque cuando hay una persona que tiene nombre, la gente le hace. Pero lo buscaron a él, eso es lo que dice. Sí. Lo buscaron a él. Correcto. Justamente lo que hicieron. Sí, él era un profeta. Ya es el hombre, ya es el hombre. Entonces quiere decir que no podemos hacer caso a todo profeta. En un centro profeta Dios le dijo, cuando hagas esto, no camines por ahí, vete por otro camino. Y él vino otro profeta y le dijo, no, el Señor me habló, vete por ahí. Y se metió por ahí y un oso lo mató. Así fue el pastor. Sí, entonces el punto de la guerra era que no podemos hacer caso por los profetas. Él era un profeta. Él era un profeta, pero fíjense que lo que pasa es que tú puedes estar en el pueblo de Dios y reinar la codicia. Oh, sí. Y él sí, con Eliseo, cuando Eliseo le dijo a Naamán, zambúllete 7 veces en este Jordán, y él al principio lo menospreció porque era muy sucio, lo veía muy sucio, que estaba en todo su caudal el Jordán. Y después un siervo de Naamán lo convence, mi señor, si el profeta te dice, zambúllete 7 veces, se zambulló y le salió la piel limpiecita porque él era leproso. Sin embargo, Giesi, el siervo de Eliseo, que era profeta, por codicia,
fue a buscar los vestidos y el dinerito y, Y un lingote de oro. y un lingote de oro, pastor. ¿Y qué le pasó a él? No solo a él, sino le dijo, tu generación tendrá lepra. Eso es terrible, ¿eh? Una maldición le echó encima. Tenemos que tener cuidado con la codicia, ¿sí, hermano Vladimir? Sí, por eso dice que tenemos que pedir al Señor el espíritu de discernimiento de espíritu. Dice, escucharlo todo y retener lo bueno. Por eso tenemos que tener el espíritu de discernimiento para saber si aquella persona que está delante nos está diciendo la verdad o nos quiere llevar al sentido contrario. Gloria a Por eso Dios. tenemos que estar buscando la presencia de Dios y así como estamos estudiando, Así ¿verdad? es. Para estar preparados. Porque yo les decía ya en el programa llegaban falsos profetas, falsos maestros a enseñarnos, pero en un programa, se imagina, uno está aprendiendo, pero por eso es muy bueno someterse a los pies de Cristo y buscar la presencia de Dios para saber quién está enfrente. Porque uno de guayabo llega uno a un programa, uno no sabe nada. Pero cuando uno se mete con el Señor y el Señor le va dando el discernimiento de espíritu, uno sabe quién está ahí, Así quién es. está diciendo la Amén. verdad y quién está diciendo. Por eso, escucharlo todo y retener lo bueno. Gloria a Dios. Bueno, sí, Wow. lo que dice el hermano Vladimir, porque esta palabra que están aquí en la Biblia, que es la palabra de Dios, que es una doctrina para nosotros verdadera, porque aquí en la Biblia no hay, todo lo que está aquí está predicado, está dicho, y el hombre lo sabe y nosotros lo sabemos. O sea que no nos podemos dejar llenar con palabra vana de cualquier otra. Ahora nosotros que la predicamos tenemos que vivirla. Es vivirla. Sin codicia, sin envidia, sin nada de esto. Mire, a veces yo... Que ninguna de esas cosas que usted dice entra, porque esas son cosas que no se pueden. Que no son- exactamente. Y entonces, cosas que engrandecen a uno, uno tiene que buscarla. Mira, cuando yo me paré, que traje el equipo para grabar, porque yo se lo publico a otras personas, ¿verdad? La gloria sea de Dios, para eso lo hago. Pero mi oración era, cuando yo venía para el púlpito, ponme la camisa de humildad, Dios mío, para que tu nombre sea glorificado. Ponme la camisa de humildad, porque muchas veces tú puedes venir acá y crecerte y creerte que la sabiduría es tuya. No es tuya. La sabiduría la da el Espíritu Santo. Dios da la sabiduría. Lo único que uno le tiene que pedir es que le dé palabra con denuedo y entregarse a Él, hacer todo esto. Mira, el último versículo, Con ese terminamos. sí, que es el 16, ya es el último, donde dice: y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Entienden lo que le hizo la burra de Balaán a él? Y eso fue literal, eso fue verdad. Sí. Hay que creerlo como dice. Él iba montado en esa asta, en esa burra, y parece, yo no sé quiénes son cibaeños de los que están acá, quienes levantando la mano. Usted sabe lo que son las mallas para dividir el camino. Cuando un caballo o un asno te echa para la malla, se te pega en la malla. Yo que soy, mira, mi familia es de campo. Dice que la burra lo pegaba al pobre Balaán en el camino, lo echaba al camino, y él dándole palo a la burra, y la burra le habló a él. Pero yo no te ¿Qué le sirvo. dijo, hermano? ¿Qué le dijo? Yo no te, ¿cuánto te he servido yo a ti? Le dijo, pastor, ¿cómo que le dijo, pastor, la burra? Algo así. Le dijo, tú no ves un ángel. Ella le reveló cuando un ángel vio una Que lo vio, el burro vio. y vio un ángel que estaba en medio. La burra vio, exactamente. Pero el pastor estaba ciego, porque déjeme decirle qué es lo que pasa ahí. Gracias, hermano, por esa palabra. Oye, es que, pastor, se nos cierra el mundo espiritual y se lo abren hasta los animales cuando Dios quiere utilizarlo. Creo que la inteligencia tradicional se debe como tu Cristo. ¿Eh? El día que alguna broma, algo así, ¿no? Y para algunos por ahí, bueno, pero fue el amor, ese era la Biblia. La mula. Sí. Ah, ese era la Biblia. Entonces, y por ahí, algunos dicen que son puentecitos. No, eso es literal. Eso es la palabra. Para Dios nada es imposible, pastor. Mira, a mí ya con esto yo me despido, voy a cerrar la Biblia. Entonces se le quitó la locura. Dice la Biblia
Sí, a él se le quitó, pero él no dejó de hacer la maldad que él iba a hacer, pastor. Él la hizo la maldad, sí, al pueblo de Dios, sí. Y eso es lo que está pasando en el pueblo del Señor. Y a veces nos están orando palabras, viene palabra el domingo, viene palabra otro día, viene palabra, y no queremos entender. Nos estamos comportando como este profeta, que la burra le habló. Y quizás estamos esperando que venga alguien, ¿verdad? Un animal hablando. Sí, eso es lo que está pasando en el pueblo de Dios. Que no debemos esperar que venga un burro a hablarnos. Vamos a orar. No queremos entender. Déjame orar para despedirle Tenemos la oración de petición y luego la ofrenda. Claro que sí. Gracias, Padre, que estás en los cielos, Señor. Gracias. Yo sé que tú has hablado esta noche, nos has utilizado a todos, Padre Santo, te doy gracias por eso. Permite, Señor, que nosotros no caigamos, Señor, en ese pecado, Dios mío. Que no tengamos codicia, que no tengamos avaricia, que la palabra tuya la pronunciemos cada vez diciendo que es la verdad, Señor, y que vivamos por ella. Que tengamos el camino recto que es de tu Hijo Jesús, Padre Santo. Ayúdanos a cada persona que cada miércoles, Señor, diferentes personas que traen aquí la palabra de Dios para que tú le des siempre palabra con denuedo. Ahora vamos al hogar, Señor. Llévanos en paz, te lo suplicamos. Quédate, tu presencia se quede con nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, y cubre a nuestros hijos, a cada uno de los que están acá. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Que bendiga, hermano José, por esta palabra. Gracias. Que el tremendo estudio.